Bienvenidos a Página Abierta con el Arte y la Cultura, su cita semanal con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. El arte y la cultura dominicanos viven un momento particularmente interesante, fecundo, significativo, con la integración de nuevos jóvenes artistas a la escena. El escenario artístico-cultural se nutre continuamente de sangre joven. Nuevos artistas que emergen, que surgen, que aparecen con nuevas propuestas, con nuevos planteos, con una nueva visión sobre el lenguaje artístico, con nuevas prácticas artísticas también. La performance, la instalación. Joan Jiménez, artista visual y multidisciplinario, está con nosotros para hablarnos de su arte, de arte dominicano, de plástica, de acciones plásticas y de cultura en general. Joan, bienvenido a tu programa Página Abierta con el Arte y la Cultura. Igual, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes, dialogando, teniendo este diálogo que los artistas, los críticos, curadores, el público en general debe tener sobre la plástica dominicana y lo que está pasando actualmente en la plástica dominicana, en las artes visuales dominicanas. Eso es fundamental. Joan, en este programa ya es costumbre, es una costumbre nuestra, pedirle al invitado que se presente. Para algunos artistas es un cliché, un lugar común, pero la vida está llena de clichés también. Y algunos clichés no son tan desagradables. Nosotros solemos empezar preguntándole al invitado quién es. En este caso, ¿quién es ese existente que se llama Joan Jiménez? Bueno, Joan Jiménez es un artista visual de corazón y un ingeniero químico de profesión. Joan Jiménez. Entonces, por esa situación de vida, normalmente me he tenido que desenvolver en ambas aguas, como ingeniero y como artista. Pero mi corazón y mi vida está puesta en el arte, totalmente. En el arte. De la ingeniería química, es decir, de la ciencia al arte. Interesante. Hay otros casos de artistas que de algún modo, bueno, imagínense, han tenido que pasar de la contabilidad o la economía al arte y que tienen tanto esa mentalidad racional como esa vena artística y de algún modo en su vida la conjugan, aunque hay un elemento dominante, siempre hay una fuerza que empuja más que la otra. Sí, siempre. Es que la sublimidad del arte es una fuerza tan poderosa que es imposible luchar contra ella. ¿Cómo pasas de la ingeniería química, hay casos, como decía, similares, al arte, a ese descubrimiento de tu verdadera vocación? Sí, básicamente yo la desarrollo paralelas ambas, porque estudié ambas al mismo tiempo, paralelamente, una en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la otra estudiaba en Bellas Artes simultáneamente, o sea que lo voy descubriendo, digamos, simultáneamente. Ahora, luego las artes tienen un poder de cautivarte, que me han cautivado y me han atrapado de una manera que no he podido dejar de hacer arte. Es fundamental para mí en el día a día hacer planteamientos artísticos. Es una necesidad, digamos. Es una necesidad, sí. Que es una necesidad que surge, es una expresión que surge de una necesidad interior, vital, existencial, digamos, ¿no? Exactamente. Y eso está ahí y siempre presente y te llama, te convoca, claro, y te exige. En mi taller las ideas van fluyendo, cómo van fluyendo las piezas, cómo se van generando los planteamientos performáticos, pictóricos. O sea, eso es sumamente interesante desde el punto de vista del análisis, de que el producir es tanto la obra como la obra misma. O sea, eso para mí es muy importante, los procesos de la producción de la obra, para mí tienen un valor intrínseco por ellos mismos. O sea, ellos mismos son la propia obra. El proceso artístico como no solamente como parte de la creación artística, sino como la misma creación artística. Exactamente. De manera que no ves el resultado final únicamente, sino también todo ese proceso que explica ese resultado final de la obra. Finalmente cómo se da, cómo se entrega al público, ¿no? ¿Cómo te defines así como artista? Si tuvieras que definirte en una sola palabra, artista plástico visual, pero performancista o performero, pintor, dibujante, instalador,
Performance. Performance, Necesariamente. es lo que sí. Sí. Las performance, tú sabes que tuve hace poco una discusión pequeña, breve, con un amigo, que me decía, a propósito de la performance, una palabra inglesa Sí. utilizada aquí que tiene múltiples significados, se aplica en economía, en ciencias sociales y también en el arte y En la el arte. estética, como representación, acción. Y me decía que no, que es una palabra masculina. Yo le decía, no, es femenina. Es femenina. Debe decirse la performance, La no hay un performance. equivalente todavía en español, pero ya se ha adoptado el término en inglés. Es la performance y mucha gente aún dice el El performance. performance, sí. Y a los que practican la performance en la República Dominicana le llaman Performer. performance, porque he escuchado también performero, O performancero. performancista y todo eso. Performancero, pero realmente la correcta es performer. Sí. El performer o la performer, depende ahí del género. Pero sí, la etimología de la palabra es femenina, es la performance, es una performance. no Una un- performance, sí. Que podríamos traducir, tienen varias traducciones, como acción, ¿no? Acción plástica, Acción o sea, lo que sea, dramática, el sí. término Artística. acuñado en Latinoamérica es acción plástica. Básicamente uno también lo usa indistintamente performance art o acción plástica. Normalmente yo le llamo experiencia estética. Experiencia Tú estética. vives sí, una por experiencia estética y mediante esa vivencia estética que tú tienes, tú tratas de ilustrar al espectador con ello. supuesto. Aquí vemos algunas imágenes de tu performance. Sí. Sí. Estas son imágenes de la acción performática Microcosmos 6, que fue la obra con la que yo que presenté en la 28 Bienal Nacional de Artes Visuales. Esta acción resultó ser la ganadora del premio en el renglón de acciones plásticas y básicamente ahí vemos las imágenes del devenir de la acción, de lo que ocurre durante yo estoy accionando. Lo que llamamos ese proceso, ¿no? Exacto. Ese proceso creativo que te involucra. Exactamente. Esencialmente ahí estás en medio de la Microcosmos 6. Seis. Sí. Es Sí, el título de la ese es el título de la obra. Básicamente el planteamiento estético que yo hago con esta pieza es un planteamiento de encerramiento, o sea, y de opresión. Yo con esta pieza, que es esta es la sexta versión que presento de ella, obviamente el concepto es crear una especie como de huevo o placenta, dentro de la cual el performer, en este caso yo, entra y hace una microacción ahí dentro, lo que pasa. Entonces, en este caso en específico, previo a la Bienal, cuando se abre la convocatoria, yo estaba releyendo La Letra Escarlata. Ah, sí. Entonces, en este libro yo veo, o sea, es un libro que está ambientado en el siglo XVIII. La novela del escritor Inglés. Inglés, Ujú. sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una especie se da una mecánica en la cual obligan por ciertas situaciones sociales a la persona a usar una A escarlata, o sea, para identificarla. Entonces yo extrapolo esto a la actualidad. Yo digo, pero es que aunque no usemos la letra escarlata, la sociedad todavía sigue señalándote o tachándote por ciertas por cierta diferencia que tú tienes con la sociedad. Diferencias, por ejemplo, de color de piel, diferencias de sexo, de identidad sexual, o política, o religiosa. Sí. religiosa. Sí. O sea, la sociedad tiende a reprimir estos seres. Que de alguna manera u otra es cierto que son minorías, pero que tienen igual los derechos que facultados, ¿no? Que son inalienables. Entonces, en esta pieza en específico, yo trato el tema de la orientación sexual, de la opresión por tener una orientación sexual diferente. Distinta a la establecida como normal. A la establecida Sí. como normal. Entonces, básicamente, lo que ocurre dentro eran 9 huevos. Entonces, lo que ocurre dentro de cada uno de ellos es el nivel de encerramiento a la cual la sociedad ha inducido a estos seres.
inclusive llevándolo muchas veces al nivel de la marginalidad, La porque no marginalidad, sí. existen un reglamento claro que preserve sus derechos como ciudadanos. Entonces, básicamente esto es lo que ocurre. Eh, Importante el hecho de también cómo las redes sociales y esto nos han ido encerrando, encasillando y se nota este nivel de encerramiento. Por eso en este caso yo como performer entro dentro de ese pequeño espacio, que es el espacio como que me han cedido para yo desenvolver lo que realmente yo soy. ¿Qué siente ese individuo muy en el interior de sí mismo? Estás hablando, interesante, Piro, lo que me planteas. En esta obra, Microcosmos 6, que fue premiada en la recién finalizada 28ª 28 Bienal Nacional de Artes Visuales, en el renglón de acciones plásticas, performance, ¿no? Performance. Que el jurado de selección y premiación prefiere llamarle así, acciones plásticas, con el primer premio, ¿no? Sí. Se llama Microcosmos 6 porque ha habido los otros microcosmos Sí. del 1 al 5, ¿no? Sí, Le del 1 llaman al así. 5. Siempre, o sea, han mantenido la línea, ese universo y esa línea temática, digamos. Sí, he usado esa línea temática varias veces, Sí. pero obviamente en otras acciones, en Microcosmo, por ejemplo, en Microcosmo 4, Sí. se hicieron 7 huevos Sí. y en cada huevo accionaba un artista diferente, o sea, eran 7 artistas accionando y cada artista tenía un planteamiento de opresión diferente. O sea, el tema de la opresión, de la exclusión, De la exclusión. sobre todo la exclusión social de las minorías, Sí. de las identidades minoritarias, pero importantes en la sociedad y con plenos derechos a manifestar su identidad, a ser lo que son, a expresarse. Siempre está presente el tema de la opresión, Sí. del encerramiento, del enclaustramiento, de Exacto. la exclusión social. Exactamente. Y cambias digamos, de un microcosmo a otro, otro. el artista que ejecuta cambia. Muchas veces cambia, Sí. a veces, por ejemplo, a veces lo ejecuto yo. O sea, el planteamiento como base es bastante versátil Sí. y fue creado por ello, porque el planteamiento como base es accionar dentro de este grado de encerramiento, que accionar con esta estructura, esa es la estructura. Ahora, lo que pasa ahí dentro es lo que es la acción en sí misma, que es lo que varía. Esto, el Exacto. planteamiento de la instalación, que es lo que queda como registro, Sí. es la base para tú hacerlo. Por ejemplo, es tan versátil que de hecho ella se ha prestado el mismo concepto, Microcosmos 3, Sí. fue de hecho no una acción performática, fue de hecho una instalación en el cual cada artista, también participaron varios artistas, cada artista debía instalar dentro de ese microcosmo, obviamente siempre con el tema del enclaustramiento Sí. y del encerramiento social. Y entonces, por ejemplo, Microcosmos 5, que fue la anterior a la que presenté en el museo, fue de hecho el resultado de Sí. un taller de performance que yo impartí en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Entonces, el resultado final de ese taller, fue un taller bastante intenso, los artistas que tomaban el taller al final tenían que hacer una acción plástica dentro de uno de las placentas de Microcosmos. La placenta, exacto, tipo placenta. Interesante, ¿no? Interesante. Distintos artistas contemporáneos, amigos, artistas afines, y tú mismo te involucras en la acción. Se conserva la línea temática, se conserva el título, la línea de titular, digamos. Siempre el microcosmos, el pequeño mundo, el microcosmos, y el tema de la exclusión y de la marginalidad, que es crítica social también. De manera que esa performance contiene un elemento significativo de crítica social y política también. Es una carga muy fuerte socialmente. De hecho, casi en todos los planteamientos todos mis planteamientos estéticos, tanto mi obra pictórica como escultórica y performática, tiene esa fuerte carga social. Joan, sobre tu performance en la Bienal y sobre tus otras performances seguiremos conversando después de este segmento comercial.
Seguimos en Página Abierta con el arte y la cultura, su cita semanal con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto. Recuerde que usted puede seguirnos cada semana en las redes sociales porque allí estamos, en YouTube, Facebook y Twitter, con nuestro contenido semanal. Y continuamos conversando con Joan Jiménez, artista visual contemporáneo, sobre su performance premiada en la recién finalizada Bienal Nacional de Artes Visuales, la 28, titulada Microcosmos 6, y sobre el universo performático de toda su obra. Decía que me parece interesante esto que planteas, porque hay una crítica social y hay una crítica política claramente. Cuando hablas de exclusión, de marginación, de encerramiento de determinados grupos sociales por su identidad, tanto religiosa, étnica, sexual o de otro tipo, estás hablando de los excluidos, ¿no? De aquellos que no son aceptados. De alguna manera defienden su identidad, pero la sociedad no los integra, no los reconoce. Una sociedad que debe ser tolerante. Claro. Sí. Y el otro aspecto que me parece interesante es que te hayas inspirado en una obra, digamos, clásica, una obra de la literatura inglesa, ambientada en una obra de otra época, ambientada en otra época, que es La Letra Escarlata. La letra como estigma, ¿no? Sí, como estigma. El tema del estigma, la señal que nos ponen y nos marca para diferenciarnos de los otros y de algún modo para excluirnos, ¿no? Que es precisamente de donde yo parto, del estigma. O sea, yo siento que todavía hoy, en la actualidad, se está estigmatizando los seres humanos por condiciones de diferencia. Continuamente, hay una estigmatización continua del otro, pero el problema no es solamente, la gente cree que solamente se estigmatiza la identidad sexual distinta, no, el otro en general, en su condición, el que es diferente a mí. El ser humano tiene esa capacidad infinita de intolerancia también, ¿no? Sí. De ver a que el otro es diferente a mí está equivocado, sencillamente. Exactamente. Eso es fundamental. Ir ganando con lo que planteábamos, para mí y para creo que muchos de mis contemporáneos es fundamental la parte de crítica social, porque dentro de las diversas funciones que tiene el arte, función estética y otras, hay una función de comunicación, hay una función de este tipo de crítica. Entonces, por ejemplo, siempre eso es una carga muy fuerte dentro de mis acciones. Hay temas que yo trato y muchas veces inclusive recurrentemente porque muchos me tocan muy directamente a mí. Por ejemplo, yo trato mucho el tema de los viajes ilegales desde República Dominicana hacia Puerto Rico, pero también la otra cara de la moneda, los viajes desde Haití hacia República Dominicana, desde un ámbito un poco crítico, pero a la vez con mucha sensibilidad. Por ejemplo, yo te puedo citar en la 27 Bienal de Arte Visual, que fue la edición anterior a esta Bienal, yo también participé con una acción performática y participé también con una pintura. Porque eres pintor también. Sí, claro. Eso no lo había dicho. Bueno, solo hemos hablado de la performance. Tenemos que recapitular esa parte. Sí, como decía, yo soy egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes y allí recibo formación en diversas disciplinas: pintura, escultura, dibujo, grabado, performance. Yo inicio mi recorrido por el mundo de la performance en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Ahora, ahí se dio una situación especial que te voy a comentar brevemente, y es la siguiente. El tiempo y el espacio hizo que yo me sentara en una de esas clases, el primer día de clase, frente a una maestra que era Susi de Pellerano. Y ese primer día de clase, yo creo que tanto ella como yo lo recordamos, fue como amor a primera vista. Sí, y de un flechazo. Fue un flechazo. Y de ahí en adelante fue continuo. O sea, de hecho las personas nos lo decían, pero que ustedes, hay una diferencia tan grande, tal vez en el tiempo, pero tan conectado. Entonces, de la mano de ella es que yo inicio con la performance. Ella es que me instruye, que me hace las instrucciones básicas del mundo de la performance. Entonces, luego que yo egreso de la Escuela Nacional de Bellas Artes, yo tomo un año en el taller con ella, en donde trabajamos instalación, performance, plástica en sentido general, y bueno, de ahí para acá ha sido historia. Pero ahí donde realmente están los orígenes míos en el mundo de la performance,
porque vengo de la mano de doña Susi de Pellerano. Doña Susi de Pellerano, fallecida hace poco, una gran artista dominicana, llamada por muchos la maga del arte dominicano, y que, bueno, instaladora, abrió las puertas de la instalación aquí, pintora, a Santo Domingo, una gran artista. Una de las grandes artistas, y muy generosa sobre escultora. todo, y muy amable y generosa con los más jóvenes, que eso es importante, esa dimensión humana de los artistas. No solamente la obra como tal creada, sino esa faceta de la personalidad, ¿no? Del ser del artista, ser, claro, que comunica con los más jóvenes, que transmite conocimiento. Fue profesora también siempre y animó proyectos artísticos y culturales de los más jóvenes, ¿no? Y brindó todo su apoyo. Una gran artista, sin duda. Bueno, es una buena introducción al mundo del arte. Exactamente. Doña Susi de Pellerano. Doña Susi de Pellerano, fallecida, como tú mencionas, recientemente. Es una herida que en mi caso todavía no ha cerrado, porque había una conexión demasiado poderosa entre ella y yo. Pero esa es la ley natural de la vida. A mí me duele muchas veces decir, no pude conocer, por ejemplo, a Clara Ledesma, que es una artista que yo admiro tanto. Clara Ledesma, sí. Bueno, entonces esa es la situación. Entonces, como te comentaba, en la edición pasada de la Bienal yo planteo una acción performática que se llamaba Para el otro lado del charco. Sueños rotos. O sea, el concepto era para el otro lado del charco, como se dice popularmente. Sí, claro. Pero el título de la acción es Sueños rotos, en el cual fue una acción bastante, digamos, intensa. Creo que es una de las acciones más intensas que he tenido que plantear y hacer, porque en el cual yo planteo un canal de la Mona construido con platos azules rotos. Y mientras el devenir de la acción se iba rompiendo cada plato, había un flujo de energía tan intenso, creo que de hecho el público después me lo expresó, o sea, había un flujo de energía entre el público, yo, los platos. Y luego de que yo construyo este lecho que es en mi canal de la Mona, yo tengo que cruzar, yo soy la barca, yo soy la yola, y yo tengo que empezar a cruzar a las personas por ese canal de la Mona. Pero ¿cómo yo lo cruzo? Yo lo cruzo desnudo, rodando sobre los platos rotos, como una metáfora del sufrimiento que se pasa dentro de esa yola, en ese canal de la Mona, que es tan difícil. Entonces, es bastante intenso lo que sucede durante la acción. Fue una acción que realmente caló bastante precisamente por el tema que se trató y la forma de la ejecución de la acción. Eso es un caso, un ejemplo de lo que te digo. Pero entonces, por el otro lado, estaba una pintura que yo también presenté en esa Bienal, que se llamaba Ladrones de Cuello Blanco. No fue suficiente, no fue suficiente un solo. Yo uso en mi planteamiento pictórico, yo estoy trabajando mucho ahora con prendas de vestir. O sea, yo hago collage con prendas de vestir. Y ese ha sido básicamente el universo que he estado manejando ahora. Entonces no me bastó poner una sola camisa con el cuello blanco. Puse alrededor de 30. Sí. Y con unas conexiones entre ellas, como ese submundo que se da entre esas conexiones. Es una obra bastante dramática desde el punto de vista de lo que sucede en ese submundo que muchos no conocemos, pero que existe. Sí, en las conexiones formales o técnicas que tú presentas en esa performance tiene que ver en algún modo con las conexiones de la vida política real, las conexiones de los negocios, las conexiones de la corrupción, ¿no? De los círculos de poder, los ladrones de cuello blanco. ¿Te inspiras? He visto cómo te inspiras en las frases del lenguaje popular, el lenguaje coloquial. Sí. De otro lado del charco, cruzar el charco, por ejemplo, cuando nos vamos a Europa, cruzamos el charco, o cuando regresamos, y también cuando nos vamos ilegales a Puerto Rico por el canal, atravesando el canal de la Mona. Esa travesía abismal, ¿no? Es una travesía abismal en donde han perecido 14.000, 15.000 dominicanos y están en el fondo del canal de la Mona, devorados por tiburones. Una de las dramas de nuestra Estado-nación, de nuestra sociedad. Exacto. ¿Cómo es el drama también de la migración haitiana en la República Dominicana? Veo esa tensión tuya, estoy viendo esa sensibilidad social como artista, aparte de la sensibilidad artística,
la sensibilidad social, que es otra, ¿no? Están conectadas, pero son distintas. Pero sí. tienen su Sí, rango de acción. Sí, un rango de acción, sí. Y por supuesto la estética, que de algún modo comunica todo eso. Y estoy viendo esa preferencia tuya, esa atención hacia los temas de la sociedad, los temas palpitantes del momento. Es decir, tú conectas con tu tiempo, no te aíslas. Hay artistas que se aíslan y no prefieren no abordar temas espinosos, digamos. Sí, la situación que yo siempre he visto ahí es el hecho de que hay artistas que tienen una obra mucho más introspectiva. Entonces, hacen su planteamiento desde ellos mismos y hacia el interior de ellos mismos. Habemos otros Sí. que tenemos una obra un poquito más de corte extrospectiva o social, entonces no solo soy yo y mi sociedad, soy yo y lo que me rodea. Entonces, en ese aspecto yo sostuve una de las tantas tertulias que tenemos, por ejemplo, Rosalba Hernández y yo, Rosalba Hernández, yo, Mateo, o sea, Don Freddy, Javier. A veces tenemos una tertulia en Los artistas del laboratorio evolutivo del arte contemporáneo. Exactamente. ¿No? Algunos de ellos, ¿no? Exacto, algunos de ellos Sí. se Iris integran. Pérez. Iris Pérez se integra, sí. Pero son continuas. A veces lo hacíamos allá en el laboratorio, muchas veces en la casa de Rosalba, muchas veces bajo una copa de vino. Y una de los tópicos que tocamos es precisamente el hecho de cómo es que hay, por ejemplo, cómo es que existen artistas cuya obra, hay varias aristas, artistas de tiempos muy anteriores a nosotros, a veces del siglo pasado, que su obra está todavía tan vigente, tan actual, claro. Pareciera hecha actualmente. Sí, contemporáneo. No sé. El problema de la contemporaneidad, de lo contemporáneo, que no se puede limitar a una fecha. Es decir, eso, que hay artistas, qué sé yo, ¿cómo Goya puede ser tan contemporáneo a nosotros y hablarnos hoy? No es contemporáneo en el sentido de que su obra no pertenece al arte contemporáneo, pero la contemplación de su obra y la fruición, el consumo, digamos, de su obra, el disfrute de su obra lo hace contemporáneo. Porque conecta totalmente con nosotros y nosotros conectamos con él. Exactamente. Pero sí, por el otro lado de la calle, tenemos artistas también que son artistas que están produciendo una obra actualmente, pero que su obra pareciera del siglo pasado. Sí, también. Existe esa otra vertiente. Entonces es que de alguna manera u otra, nosotros como artistas somos entes sociales y somos somos el producto de una sociedad. Y eso tiene que reflejarse en mi obra. Eso tiene que reflejarse en la obra del artista. Tú parte de lo que está pasando en tu sociedad porque tú eres el resultado de ella. Mira, estás tocando un tema que abordamos junto con Plinio y Chaín, tuvimos la oportunidad de abordar en la Bienal en un coloquio y luego en el segundo Congreso Nacional de Artistas Plásticos que celebró la universidad, la Escuela de Artes Plásticas, que es el tema de la contemporaneidad que nos sigue preocupando. Ejercicios de contemporaneidad en el arte dominicano de hoy. ¿Qué es lo contemporáneo? Y eso que decías, hay artistas de ahora que parecen extemporáneos, que parecen del siglo pasado, o del siglo XIX. Y hay artistas del siglo XIX que parecen de ahora. Porque la obra es la que habla, y la obra es la capacidad de hablar, la capacidad de dialogar de la obra con la sociedad y con el público es lo que determina la presencia y la contemporaneidad de un artista. Como un artista de hace 100 años tú lo sientes como de ahora. Exactamente. Y como un artista de ahora lo sientes como de hace 100 años. Eso es lo paradójico, ¿no? Es algo paradójico, pero sí, también existe algo que tal vez muchos artistas tal vez no intrínsecamente no manejan, pero es que la percepción de la obra de arte no es igual que, o sea, el goce, el disfrute estético que produce una obra de arte no está dado por mecanismo, por cuestiones mecánicas. No, claro. Como claro. la alegría que tú sientes al estar, por ejemplo, la alegría que siente una persona que está tomando, por ejemplo, bebida alcohólica, es una alegría que es mecánica. Y el goce es totalmente mecánica. El goce estético va más allá de eso. Y va más allá porque es un goce subliminal. Que ataca no por el sentido de la razón, sino por el sentido sino por la parte del sentimiento. Sí. Entonces, si tú intentas con tu obra atacar al espectador
por la razón y no permite que realmente tu obra llegue por el sentimiento, entonces tu obra va a ser extemporánea, porque es que van a continuamente a analizarte con la razón. Ese es un tema, el efecto, la percepción y el efecto que produce la contemplación de la obra en el espectador, es un tema fascinante. Y sobre eso seguiremos conversando, Joan Jiménez, en nuestro próximo segmento comercial después de esta pausa. Seguimos en Página Abierta con el arte y la cultura, su cita semanal con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Recuerda que usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales también, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter, Página Abierta con el arte y la cultura. Y seguimos conversando con nuestro invitado esta semana, el artista plástico, el artista visual Joan Jiménez, premiado en la recién finalizada 28ª Bienal Nacional de Artes Visuales en el renglón de acciones plásticas o performance, como se conoce mejor, con una obra titulada Microcosmos 6. Y hablamos, esto que tocas, sabes que te has metido un poco en el campo de la filosofía, que es mi campo. Al hablar de goce subliminal, ese goce que experimenta el público, el artista al crear la obra, en el proceso de la creación de la obra, y una vez creada también, y el público en contacto con ella, esto sublime me recuerda a Immanuel Kant, el gran filósofo alemán, y él hablaba de lo bello y lo sublime. Y cuando tú dices que el placer, hay distintos placeres en la vida, hablamos del placer estético, el placer artístico, el placer que se produce en contacto con las obras, ese placer que no hay manera de explicar, digamos. Ese no sé qué que tiene la obra, esa fascinación, ese misterio de la creación artística, como diría George Steiner, el escritor y pensador, el famoso pensador contemporáneo. Y tú hablabas de los placeres mecánicos, por ejemplo, bueno, el alcohol, las drogas, tienen que ver con elementos químicos de algún modo, ¿no? Hay un elemento, pero en la obra no hay nada de eso, ¿no? Y la experiencia estética siempre se escribe sobre ella y nunca terminamos de escribir sobre la experiencia estética. En tu obra me llama la atención que aparte de esa temática social y de ese elemento de crítica social y política también, e ideológica, hay una factura estética, es decir, te preocupas por la elaboración formal de la obra, es decir, transmitir un contenido crítico, pero a través de una obra que respete las reglas del arte, bueno, las reglas que tú puedes inventar o reinventar, pero siempre esa parte estética que no te cuides, porque hay buenas performances y malas performances, sabemos que hay de todo, ¿no? Y el performancista o el performero, el ejecutor, el artista de la performance tiene que preocuparse por esto, ¿no? Sí. Ahí hay una situación interesante y ahí Irvano, la parte de la escuela kantiana y la experiencia estética. Sí, claro. Con esto, o sea, a mí muchas veces se acercan y me preguntan precisamente sobre la estética de la performance. Sí. Y sobre qué pasa aquí. Yo le planteo lo que tú planteas, o sea, que hay buenas performances, hay buenos artistas de performance y hay otros que están improvisando performance. Sí. Entonces hay que conceptualizar un poquito sobre la base estética de la performance, porque ella la tiene, a pesar de que el surgimiento de ella es en base precisamente a lo que surgen casi todas las manifestaciones artísticas, no contemporáneas, casi todas surgen en base a una reacción a una sociedad y a lo que está pasando en esa sociedad. Entonces, claro, es que es ante todo una técnica artística, es ante todo arte. Y el arte tiene ciertas, digamos, características. Es que tiene que ser una obra que sea estética, es que tiene que tener una buena composición, es que tú te tienes que cuidar como artista de este tipo de cosas. O sea, independientemente de que sea una pintura, es que tiene que haber ritmo, movimiento, proporciones, una buena ejecución,
una ejecución pulcra, que no sea una acción sucia, como se dice un lenguaje muy técnico del medio de la performance. Es que esto es lo que pasa. Entonces, cuando tú estás frente a una acción que por demás es en vivo, que está ocurriendo aquí y ahora. Aquí y ahora, en presente. Muchas veces el espectador te dice, es que no la entiendo. Sí. Es que no la entiendo. Y precisamente de eso es que yo como artista de performance trato de mantener esa línea de pulcritud. O sea, yo trato de evitar que una acción, porque se puede dar el caso, que una acción me salga sucia o que una acción me salga fallida. Una acción fallida es una acción en la cual el performer plantea su acción, pero luego cuando se está ejecutando la acción no se lleva a final término, no se puede hacer, y ha pasado. Entonces, por eso yo hago lo que se llaman estudios de espacio-temporales. Sí. A ciertas acciones, no a todas, a ciertas acciones yo le hago estudios espacio-temporales para garantizar precisamente de que no sea una acción fallida. Sí, entiendo. Hablamos de la performance y porque hay gente que entiende que performance es cualquier cosa y cualquier acción artística y que es fácil de hacer. No. Todo eso que mencionaste antes, lo de la estética de la performance, implica también una poética de la performance. La poética es el elemento fundamental. Todo aquello que decía de ritmo, proporciones, medidas, estudio del espacio, conocimiento, espacio-tiempo y todo. Pero a propósito de la performance, es un género, y tú que la cultivas, que la practicas, es un género en boga o de moda, es una práctica artística, un género muy popular, goza de tremenda popularidad en este momento en la República Dominicana. A pesar de que la performance no nació el otro día, podemos hablar de su nacimiento data de los años 70 sí, y tal sí. vez. Finales de los años 60. Finales de los 60, principios de los 70. Pero florece en los años 70. Florece en los 70, en los 80, pero aquí goza todavía de una gran popularidad y seguirá gozando. ¿Cuál es la fascinación de la performance? Y entre otras, pero también podríamos hablar de la instalación del videoarte en otro grado. En particular la performance sobre los jóvenes artistas emergentes. ¿Por qué es tan popular entre ellos? Bueno, como te planteaba, surge obviamente a finales de los años 60, surge en el seno de un grupo de artistas visuales, o sea, surge en el movimiento de los futuristas, ellos empiezan con esto, pero es que la performance que nosotros tenemos hoy en día no es el resultado de eso que surgió en los años 70, 60, sino que hay varias líneas que conectan al final de los 80 en lo que nosotros conocemos hoy como performance. Entonces, si por un lado inicia la performance con cierta variación en la que tenemos hoy en día, porque ella se enriquece del fluxus, se enriquece del happening y se enriquece del body art. Sí. Entonces esas líneas todas conectan en lo que nosotros hoy en día denominamos performance. Porque es que por ejemplo... Una performance enriquecida, digamos. Es una performance, exacto. Es enriquecida con los aportes de otros, con sus hermanos. De otros estilos. Pero ambas tenían, las cuatro que acabo de mencionar, tenían la peculiaridad de que eran acciones, eran manifestaciones artísticas que se hacían en un tiempo determinado en el espacio. O sea, estaban sostenidas por la fragilidad del tiempo. Y otras, por ejemplo, el happening, que hoy en día la performance de hoy hereda, es que el happening era totalmente improvisado. O sea, eran cosas que ocurrían en el momento. Sí. En el inicio la acción performática era inclusive muy milimetrada, o sea, tú planteabas lo que ibas a hacer y eso tenía que hacerse claramente. De hecho, la improvisación no estaba tan estipulada en ella, pero ella se enriquece del happening y acepta la improvisación porque la base de ella es precisamente absorber de otras áreas. Entonces así, por ejemplo, se enriquece, por ejemplo, del fluxus, con la integración de sonido, ella intenta integrar varias disciplinas artísticas y es precisamente algo que adopta de la corriente del fluxus. Entonces, por ahí que andan la situación. Entonces, ¿qué resulta aquí? Resulta lo siguiente, que los artistas que están haciendo acción tienen que tener que están cultivando la performance en este momento. Practicando. Que son practicantes de performance, tienen que tener ese rango de acción. Primero, tener una conciencia corporal, conocer su cuerpo, porque la herramienta fundamental de ella
es el uso del cuerpo. El cuerpo, sí. Y Instrumento. otro de los puntos fundamentales es precisamente ese uso de otras artes, porque ella también surge como un intento de fundir varias manifestaciones artísticas. O sea, el planteamiento base era que el arte es arte y el artista puede producir usando cualquier manifestación. Bueno, luego de este bagaje que nos hace caer en el punto al que quiero llevar a los espectadores, el hecho de que en la República Dominicana, específicamente ahora está en boga, pero si realmente si comparamos la performance con las otras manifestaciones, con sus hermanas, la pintura, cultura, estas nacen prácticamente con el nacimiento del hombre, o sea, son milenarias. Sí, claro. Y estamos hablando de que la performance surge a finales de los años 60. Sí, claro, O sea, por es supuesto, una niña en pañales. En todavía. pañales. Sí, claro. Tal vez porque es así, tal vez en el mundo, ahora mismo, a nivel internacional, la performance no goza de tanta popularidad. Porque fue como te digo, ella logra sobrevivir porque funde a sus hermanas y logra sobrevivir a ello, pero en Norteamérica y Europa, aunque se está haciendo performance, hay buenos artistas de performance, ya hay algo como de que va increciendo ya, ¿no? ¿Verdad? Ya no tiene tanta popularidad, aunque se está Y relanzando. digamos que ha declinado un tonto. Ha declinado, sí, porque aquellas manifestaciones que se hacían en los años 70 y 80 eran novedosas, ¿tú entiendes? Pero obviamente lo que pasa con lo novedoso, que en cierto tiempo Deja de ser novedoso. Deja de ser novedoso y luego, bueno, pues... Si no encuentra un nuevo medio. Pero ¿qué pasa específicamente en República Dominicana? Ahí se dio un mecanismo, aquí se dio un mecanismo diferente, ahora ella está gozando, aquí en específico está gozando de mucha popularidad, es algo que no podemos evitar, ¿no? Sí, no, Está claro. Pero, por ejemplo, aquí el artista los historiadores consideran como el artista que introduce las acciones performáticas aquí es Silvano Lora. Silvano Lora, por supuesto. Y luego ciertos artistas veteranos como Geo Ripley, Susi de Pellerano, sí. Tony Capellán, Gillo Roble, empiezan a cultivar este género. Igual aquí en los 80 se vio como algo muy novedoso e interesante, pero el hecho mismo de ser efímera y el hecho mismo de tú no poder directamente comercializar cómo yo te vendo una performance, hay mecanismos internacionales, pero aquí todavía no ha llegado. Entonces, ¿qué resulta? Que a medida que esos artistas siguieron cultivando la acción, tomó un tiempo. Entonces, luego ya ahora hay un destape de este medio y surgen un conjunto de artistas jóvenes, artistas que vienen de la mano de Geo Ripley, otros vienen como yo de la mano de Doña Susi de Pellerano, algunos directamente de la mano de Silvano. Pues empezamos a cultivar este medio y a creer en él como manifestación artística. Entonces eso es lo que hace. Pero es una trayectoria, eso es lo que hace que este sea el momento en que se hace popular. Sí, digamos que lo que se dio en otro momento, en otras esferas del mundo, en el primer mundo, Estados Unidos, Inglaterra, en Europa Occidental, en los años finales de los 60 y 70, y llegó a su culmen, digamos, su momento punto álgido, o un momento de mayor esplendor en los años 80, aquí llega un poco después y se está desarrollando ahora. No tiene que ser concomitante, pero además, quizás ha decaído o quizás ha sufrido un cierto decaimiento, ha declinado en esos países del primer mundo y ha sido sustituido por otras prácticas, o también se ha renovado. Porque ahí se enfrenta la performance al cambio constante. Al desafío entre la repetición y el estereotipo y la renovación, que es propio. El artista se tiene que reinventar continuamente, pero también el arte como tal, el género como tal. Y ahí está la pintura, ahí está el dibujo, la escultura y todos los géneros artísticos tradicionales. Aquí sigue fascinando, sigue captando público, sigue atrayendo a los jóvenes artistas a la performance. Y no será, tú mencionabas algo que ha servido, que se menciona, la palabra la mencionaste ahorita, el adjetivo, que ha servido de crítica también, y depende cómo lo tomemos, efímero. Se le califica de arte efímero, pero algunos niegan que sea un arte efímero. No hay arte efímero, decía Odalis, citando a Humberto Eco en el programa, desde el momento en que hay un soporte visual de esa performance. Si tú la grabas, queda en el imaginario, aunque la obra en el imaginario, o queda registrada. Sí. No, se dice que es arte efímero, igual que la instalación, igual que el videoarte, como si fuera un elemento negativo, ¿no? Algo malo. Pero esa es precisamente la magia de ella. Ahí es donde está la magia de ella. El hecho preciso de que tú puedes
ver al artista en una actividad. Muchas veces la acción, yo he planteado acciones que son haciendo una pieza. Es para que el público vea eso que pasa en el interior de mi taller. Eso que sucede, que como te decía, ese proceso es sumamente el proceso rico, creativo. es sumamente rico. Sí. Y el público muchas veces se pierde de eso. Y posiblemente esa sea una de las mejores partes de la obra. ¿Te entiendes? Entonces, es básico. En mi caso en específico, cuando yo empiezo a hacer acciones performáticas, que inicié en el 2005, o sea, ya tengo 10 años trabajando, cultivando este género, yo la hacía y era porque yo tenía yo tenía ciertas limitaciones con la producción de obras, porque me tocaba pintar en mi casa, porque no tenía materiales suficientes, pero había una energía tan fuerte de hacer arte. Sí. Y muchas veces yo no podía volcar esa energía en un lienzo o en un papel porque no tenía la facilidad de espacio o de materiales, pero la volcaba haciendo una acción performática. Sí, hay algunas cosas sobre la acción performática que decías. Primero, la capacidad de coordinar o combinar lo improvisatorio, la improvisación de la happening con lo propio de ella, que es planificado en su origen milimetrado. Hay algo de planificación y hay algo de improvisación. Y otra, esa sinergia, ese contacto con el público, que en tu caso has definido como muy fluido, esa relación que será intensa, ese flujo intenso, esa comunicación, diálogo con el público que está ahí, porque es una acción que se representa aquí y ahora en presente. ¿Ah? Claro. Y el público está viendo, ¿no? Está contemplando, presenciando la acción, incluso quisiera meterse a veces como parte de ella, ¿no? Eso es un elemento enriquecedor y es una experiencia estética también. Eso estimula, ¿no? la misma creación y el proceso artístico, el proceso creativo. Ese es un aspecto significativo de la performance como tal. Pero sigue gozando de mucha popularidad, sigue gozando de mucha atracción, tiene un magnetismo. Claro, hay que diferenciar. No, la performance no es buena como tal. Ningún arte es bueno como tal. ¿No? Hay arte bueno y hay arte malo de acuerdo a cómo tú lo abordes, ¿no? Entonces, es un género que algunos creen que es fácil. No es tan fácil. Hay que trabajarlo, hay que tener una técnica, hay que tener un conocimiento del cuerpo. Claro, tiene, como te decía, tiene su base estética. Y para tú cultivar ese género, igual que la pintura, otro género, tú tienes que manejar esa base estética. Y eso es fundamental. Y eso es una de las situaciones que estamos atravesando en este momento, como me comentaba una persona. Es que hay muchos artistas haciendo performance que no saben ni siquiera lo que están haciendo. Sí, eso es una situación. En caso de, como planteabas ahorita, sí, la performance tiene registro. Y tú le haces su registro, un video fotográfico. De hecho, tú la puedes registrar inclusive con sonido. Hay acciones que el registro es un sonido. O una instalación que es el resultado de lo que pasa durante la acción. Yo, como participante y artista premiado en la reciente Bienal Nacional de Artes Plásticas, ya la 28, bueno, dirás que todo bien porque fuiste premiado, pero tu opinión sincera sobre esta Bienal y con relación a las anteriores. Brevemente. Yo soy muy crítico y de hecho ese premio me causó a mí un proceso de autocuestionamiento, pero sí, creo que esta Bienal se ha renovado y creo que esta Bienal ha tenido ese criterio de analizar qué está pasando y vamos a mejorar con sus luces y sus sombras que la tiene. Pero lo importante es ver que estamos renovándola y que vamos a continuar renovándola. Joan, eres invitado cuando quieras. Este es tu programa, este es tu espacio, esta es una casa abierta, página abierta con el arte y la cultura. Muchas gracias por estar con nosotros en este día, esta semana, para hablarnos de tu obra, de la performance, del arte dominicano contemporáneo. Gracias, Joan, por tu asistencia. Y a ustedes, amables televidentes, gracias nueva vez por la atención prestada y será hasta una próxima emisión de su programa, su cita cultural, página abierta con el arte y la cultura.